ante un paciente que tenga una lesión cutánea, ¿ya? Resumiendo las cosas que hemos visto, ¿cómo sería su enfoque? Razones. ¿Qué harían? Hay que preguntar cuándo comenzó. Primero sería determinar la morfología de la lesión, Ya, muy bien. luego ver el patrón de distribución, Ujú. Ya, luego preguntar por si hay síntomas prodrómicos o hay otros síntomas acompañantes, además de las lesiones dermatológicas. correcto. Una de las cosas más importantes es saber si hay fiebre o no hay fiebre. O sea, si estamos dentro de un cuadro febril, si estamos en un cuadro no febril o si estamos en un cuadro que fue precedido por un cuadro febril anterior, ¿no verdad? Ya, muy bien. ¿Qué más? Las vacunas. ¿Qué vacunas serían importantes, por ejemplo? La La de de la rubiola, hepatitis. sarampión, hepatitis. Muy bien. Entonces, enfermedades exantemáticas prevenibles con vacunas, ¿cuáles serían? El sarampión, La varicela, la varicela, rubiola, la rubiola, rubiola. ¿ya? ¿Qué otra cosa? Antecedentes de alergia, El uso de si ha algún tenido tipo de exposición al medicamento. sol, animales, viajes, Tratamientos, medicamentos. Correcto. medicamentos. Entonces, ¿qué Claro. antecedentes son importantes? Epidemiología, Miren ustedes, conocer la... exacto. Para empezar, si estamos en una epidemia de algo, ¿no verdad? Porque muchas de estas son enfermedades virales contagiosas, ¿sí? Si estamos en una epidemia de algo, si hay un brote de algo, si hay personas con lo mismo, ¿sí? En la familia, en el grupo, en la escuela, entre los cercanos. Si hay antecedentes de algo en contacto con la piel, ¿qué cosas pueden estar en contacto con la piel Mire que muchas cosas pueden estar en contacto con la piel, pero ¿qué La cosa? ropa, La De la ropa, joyería. la los joyería, accesorios. los accesorios, Maquillajes. los lentes, el Perfumes. maquillaje, Las cremas. las Medicina. cremas, Perfumes. las medicinas tópicas, los perfumes, los sabones, los detergentes, los productos de limpieza. ¿Qué más? Pañales, si es un bebé. El pañal es la ropa del bebé, ¿no verdad? ¿Qué más? Toallas, Las toallas. ¿Qué otra cosa? Talcos. Talcos en los pañales también. Talcos de Los pie. el agua, talcos, el agua. el agua, efectivamente. Miren ustedes en el agua. Acuérdense que una vez ahorita acostumbrado a pensar en el agua como el agua de beber, el agua del grifo, el agua limpia, pero no. Mucha gente está en contacto con agua sucia, agua estancada, agua de pozo, agua de lluvia, agua de charco, ¿sí? Muchas lesiones cutáneas se dan precisamente por eso. Agua de piscina, agua de los lagos, ¿no? O de los ríos, ¿sí? ¿Ya? Que ver la persona donde se baña, donde nada, ¿no? Donde juegan los niños, ¿sí? Hay que preguntar sobre por lo tanto hay que preguntar sobre las actividades, las ocupaciones, los pasatiempos, ¿sí? También si es que ha viajado. Si ha viajado, si ha estado en otro clima. El clima, por ejemplo. Muchos médicos están acostumbrados a que se mueven entre el hospital, la casa y los centros comerciales y en todos lugares tienen aire acondicionado y nos olvidamos que no toda la gente vive en aire acondicionado, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay personas que pasan la mayor parte del tiempo en clima muy caluroso, ¿ya? O que pasan la noche en clima muy frío, ¿sí? ¿Ya? O que vienen de otra región, ¿no? Que vienen de la sierra, que vienen de lugares de distinto clima, ¿sí? O que viven en ambientes muy contaminados, ¿no? En ambientes muy sucios o en ambientes con muchos alergenos, ¿sí?
¿Ya? Bueno, entonces estamos claros que hay que conocer todos esos factores, ¿verdad? ¿Ya? Pues no todo el mundo duerme en colchón antiácaros, ¿no? No todo el mundo tiene pues las mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Sí? Y las costumbres de las personas, ¿ya? Yo todavía me acuerdo que había una adolescente que le tenían buscando cuál sería la causa por la que tenía una erupción en los dedos, descamativa, crónica. Era basquetbolista. Simple y llanamente pasaba tantas horas con la fricción contra la pelota de básquet que eso le causaba la descamación, ¿ya? Por puro trauma. ¿Sí? Usted no sabe cuántas horas pasa la gente ante las cosas que le gustan, ¿no? Ya hay gente que he visto absceso en dedo por palanca de Nintendo, ya rash por mouse, por celular. Ya, ya. Por manubrio de bicicleta. Ya, sí. Hay que ver entonces los hábitos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Mm. Bueno, ¿qué otra cosa sería importante? Sí, tienen mascotas también. Mascotas. ¿Por qué? Por ejemplo, los gatos le pueden pasar la tiña a los humanos. ¿Ya? ¿Qué más? Los perros también, el Microsporum canis, por ejemplo. Así es. ¿Qué opinan de la sarna? Ahí conviene preguntar si también hay más miembros de la familia afectados. Hay más que todo se toma en cuenta es el prurito. En esos casos casi siempre el motivo de consulta es por el prurito. Ujú. ¿La sarna del perro le suele pasar al ser humano o no? Yo tenía entendido que no, pero no estoy seguro. No es el mismo tipo de sarcóptes, ¿verdad? Tenemos la sarna canina es una, la sarna humana es otra. Si es posible que pase la sarna canina al ser humano, pero es muy raro porque es un germen que no está adaptado, digamos, es un parásito que no está adaptado al ser humano, ¿ya? Y cuando pasa es más grave, ¿sí? Precisamente porque no está adaptado al ser humano, produce más reacción inflamatoria, ¿sí? ¿Ya? Pero no es lo habitual. Normalmente no se contagia, ¿sí? Normalmente el sistema inmunitario no le permite. Bueno, ¿qué otra cosa? Entonces, Por las alergias también, ¿con las? por las alergias que puede representar las mascotas hacia algún... Correcto. Con respecto a las alergias, ¿qué cosas son las que más frecuentemente dan alergias? Si ustedes ven un paciente con urticaria, con eritema, ¿cómo es? Múltiple, Los químicos. El Fármacos, polen, el Los tema productos el multiforme, polen, lácteos, los mariscos. hasta alimentos también. los productos lácteos, los mariscos, el polen
es típicamente estacional en ciertos países, ¿no? En nuestro país casi no hay mucha diferencia estacional, pero bueno, ¿qué más? Entonces, Al polvo también, al ya, polvo, al pelo del gato, correcto. de la mascota. A veces es interesante preguntarle al paciente, ¿y usted qué cree que le causó? ¿No? Porque a veces el paciente tiene alguna sospecha. Claro que usted no es que le va a preguntar al paciente, ¿y usted qué tiene? ¿No? Pero usted lo puede tomar eso como un dato a considerar. Usted tiene que saber valorar, porque a veces se imaginan cosas que no tienen nada que ver y pues otras veces justamente eso le da el dato correcto, ¿no? Pero a veces el paciente si tiene alguna sospecha, de pronto dice, pero mejor no le digo al médico porque me va a decir que le estoy queriendo dar el diagnóstico, ¿no? Ya, o me va a, se va a burlar de mí porque se me ocurre tal cosa, ¿no? Ya, pero sí es una de las maneras en que se puede preguntar. Siempre y cuando usted sepa qué cosa valorarlo, ¿no? No simplemente va a decir, ah, eso es lo que el paciente dice, eso es, no, aquí no es que el cliente siempre tiene la razón, no, eso no pasa en medicina. ¿Sí? Ya. Y en cuanto a patrones de distribución, ¿cuáles patrones de distribución han visto de todas las cosas que hemos... ¿Mm? Anular. Ya, pero patrones de distribución de las lesiones, ya, lesiones de tipo anular, ¿no? Pero de Ajá. patrones de distribución, o sea, de partes del cuerpo afectadas. ¿Mm? Zonas fotoexpuestas, Zonas expuestas, acrales. ya. ¿Qué más? Por ejemplo, zonas donde se soba el Cerca de jabón, los orificios. preauriculares o retroauriculares. Miren ustedes, si usted tiene un enrojecimiento aquí, en la zona de las mejillas, ¿qué cosas nomás podrían ser? ¿Mm? Dermatitis atópica, rosácea ¿En ambas o infantil. en una sola? Escarlatina. ¿En ambas o en una sola? Esa es una buena pregunta. Supongamos que sea en ambas. Exantema súbito podría ser una, escarlatina, Dermatitis atópica. dermatitis. Ya, muy bien. A ver, hagan su diagnóstico diferencial. ¿De qué me dijiste? Exantema súbito. Escarlatina. Dermatitis atópica. ¿Ah? Lupus. Lupus. Dermatitis atópica. Dermatitis de contacto para alguna crema. Dermatitis de contacto por una crema. Muy bien. ¿Qué más? Puede ser Herpes. Kawasaki. Kawasaki sí, pero no solamente en ese sitio, pues no. Ya, o sea, esto más la generalizado sería con predominio aquí, ¿no? Ya, Hasta que se quemó con el sol al salir. que se quemó con el sol al salir. Entonces, ¿cómo distinguiría usted una de esas cosas que de otra? Pues la una, los antecedentes, la otra, el cuadro febril, la otra, ¿qué otras partes del cuerpo acompaña? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Sí? ¿Y qué otras enfermedades tiene el paciente? Entonces ustedes pueden ver una lesión muy... ¿Y si fuera de un solo lado? Dermatitis por contacto. Dermatitis de contacto. Tendríamos que tener antecedentes de que se puso algo ahí y no del otro lado. ¿Qué más? Herpes zóster, en el caso de que ya haya habido una Un infección herpes zóster posterior. maxilar. ¿No es verdad? Correcto. ¿Qué más? Y una erupción vesiculosa. ¿Qué más? La celulitis de un lado. La celulitis. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, si hablamos de celulitis también puede ser erisipela. Puede ser tiña. Claro, depende, sí,
puede ser tiña, ajá. Ya ahí hay que ver el tipo de lesión. La erisipela, ajá. Ya, pero esa suele ser bilateral. ¿Qué más? Urticaria puede ser. Es más difícil que sea solo de un lado, pero bueno, ¿qué más? Las ronchas también. Ya, pues eso sería los abones, ¿no? Ahora, si es por una lesión, por ejemplo, que le picó un mosquito, que le picó un insecto y ahí sí. ¿Qué más? Ujú. Ujú. Es que no estoy seguro si la parotiditis también genera enrojecimiento. La parotiditis, sí, claro, pero ¿qué tipo de parotiditis sería? Porque sería una unilateral o que esté comenzando siendo unilateral, porque efectivamente puede ser bilateral, pero comenzar por un lado. Y que genere enrojecimiento suele ser las parotiditis bacterianas, las parotiditis con absceso, ¿verdad? ¿Cómo reconocería una parotiditis de ese tipo? O sea, tendría un enrojecimiento aquí en la zona preauricular, ¿ya? Pero ¿cómo podría diagnosticar usted eso? ¿Tendría fiebre? ¿Qué más? Dolor a la palpación. ¿Tendría dolor en la palpación? ¿Pero cómo lo diferenciaría de una celulitis? Simple. Por el calor. El calor. No, la celulitis también da calor y la parotiditis también. ¿Qué más? También había la inflamación de un conducto en la parotiditis. Se podía ver en la boca, pero no recuerdo el nombre. Se ¿Cuál es podía ver el de la glándula parótida? era Cuarto. Cuarto. es- Conducto de esteno, pues no sean así. Conducto de esteno, conducto parotidio. ¿Sí? El conducto de esteno, ¿dónde desemboca el conducto de esteno? Ujú. Por Ah, el segundo molar. El pues, segundo molar. ajá, a la altura del segundo premolar. Entonces aquí tenemos el conducto de esteno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que abrir la boca, ver la mejilla por dentro, la mucosa yugal, aplastar la parótida y observar que sale pus, ¿sí? O ver el eritema alrededor del conducto, ¿no verdad? Pero es muy característico cuando esto es una parotiditis bacteriana, es una parotiditis purulenta, ¿sí? Ya, entonces aquí, en vez de drenar como absceso, pues suele drenar el pus hacia adentro, por el conducto, ¿ya? Entonces, ahí pueden ustedes reconocer un infección, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Y si es una celulitis, ¿qué más tienen que investigar? Angioedema, doctor. Un Si hubo angioedema un sitio también. de inocubación para estreptococo, estafilococo, por ejemplo, Si una es carie, si es una infección de... Doctor, celulitis, tengo una tienen que pregunta. investigar de dónde vino el germen. Que tienen que investigar si hay sinusitis, tienen que investigar si hay, examinar si hay otitis, tienen que investigar si el ojo está bien, tienen que investigar si no hay caries y no hay lesiones odontológicas, ¿verdad? Si no hay faringitis, ¿sí? Amigdalitis, ¿ya? Si no es un absceso de un ganglio, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar? Sobre cómo podríamos diferenciar, por ejemplo, una celulitis con un angioedema, si prácticamente en ambos son tejido celular subcutáneo. O sea, o bueno, las capas más profundas de la piel, decía el libro del Sí, angioedema. sí, Ajá. pero hay dos cosas. La evolución, para empezar, el angioedema produce más edema que rubor. La celulitis produce más rubor. Para seguir, el angioedema produce menos fiebre o no produce fiebre, ¿sí? Además, el angioedema es de inicio mucho más súbito. La celulitis va aumentando poco a poco. El angioedema en cuestión de horas ya se hace enorme, ¿sí? En cuestión de minutos muchas veces, ¿sí? Y aparte de eso, el angioedema
puede asociarse con prurito, ¿ya? Porque es una reacción más como una reacción alérgica. Y en el angioedema hay un antecedente de haber ingerido algo, de haber tomado un determinado medicamento, de haber comido algo que pueda haber dado alergia, ¿no? ¿Ya? Entonces la evolución más rápida, la menor cantidad de rubor, la menor cantidad de fiebre, ¿cómo es? Y la posible presencia de prurito te hacen sospechar angioedema. Ujú. Doctor, el edema que ocurre en el ojo por la enfermedad del Chagas, por ejemplo, ese también podría ser otro diferencial. Ese es un angioedema. Claro, no es un angioedema, o sea, no es propiamente un angioedema. Tú me estás hablando del que se produce inmediatamente después de la picadura, ¿no? Sí, claro. Ajá, pero no es un angioedema, es un chancro, como dice. ¿Ya? Ahora ese es en el momento inicial, ¿no? Porque ya después eso desaparece y ya después de algún tiempo se producen los síntomas de la enfermedad de Chagas propiamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mm. Bueno, como les decía, hay una cosa que quiero que aprendan y es cómo estudiar una patología nueva. Porque cuando ustedes ven, no solamente en dermatología, sino en toda la medicina, siempre van a encontrar o van a leer o se van a encontrar con alguna enfermedad nueva o alguna enfermedad de la que no saben nada, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces vamos a, a ver, por ejemplo, vamos a leer sobre alguna enfermedad rara, déjenme ver. Ya, aquí tengo. Mire, supongamos que ustedes se encuentran de pronto con algo así. Están leyendo. Psoriasis inversa. Y ustedes dicen, uy, no conozco ni la psoriasis, pero la inversa. ¿No? Ya, pues sí. ¿Cómo tienen que ustedes a abordar el estudio de esto? Ustedes pueden simplemente coger y empezar a leer, ¿ya? Supóngase usted. Sí, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Ya? Sí, doctor. Yo leo aquí, por ejemplo, la psoriasis inversa posee un patrón clínico poco frecuente que puede comprometer de 2 a 6% de los pacientes con psoriasis. Hasta ahí no he aprendido nada, porque yo simplemente todavía no conozco ni a los pacientes con psoriasis. El compromiso de los pliegues hace complejo su diagnóstico oportuno por su similitud con una infección fúngica que siempre debe descartarse. Aquí yo no tengo nada, busco una imagen. ¿Ya? Cuando busco una imagen de porque esta es una patología dermatológica que lo primero que voy a hacer es verla, ¿no verdad? Busco una imagen y con esto, si aquí dice que esto es una psoriasis inversa, yo lo que primero que tengo que hacer no es ponerme a estudiar esto es una psoriasis inversa, sino ponerme a pensar, si yo veo esto, ¿qué voy a pensar que es? ¿Ya? Supongamos que esto no sea una psoriasis inversa, ¿qué pensarían ustedes que es? Dermatitis de pañal, tiña. Una dermatitis del pañal. ¿En qué? Ya, supongamos, puede ser una dermatitis del pañal. ¿Qué otra cosa pensarían? Ahora, acuérdense que la dermatitis del pañal pueden ser varias cosas, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Mm? ¿Qué es lo característico de esta lesión, así como la ven ahí?
que es descamativa. Eritematosa. Eritematosa, descamativa. ¿Qué más? ¿Y localización? Interglútea. Glútea. Interglútea, ¿verdad? Miren ustedes. Entonces, lesiones, ustedes tienen que pensar, ustedes van a ver una lesión eritemato-descamativa en el surco interglúteo. ¿Qué puedo pensar yo con eso? Puedo pensar que es un intertrigo, ¿verdad? Puedo pensar que es una irritación por las heces, ¿no? Puedo pensar que es una micosis, ¿sí? Alergia. Que son enfermedades propias de los que pueden producir eritema, que pueden producir descamación y que pueden estar más frecuentemente en los pliegues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las infecciones bacterianas, las infecciones fúngicas, entonces, ¿qué es lo que tendría yo que pensar para estudiar esta enfermedad? ¿En qué se va a diferenciar de las que yo pienso? ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, voy a leer esto. Si no fuera eso, ¿cuál sería lo más probable? ¿Una micosis? ¿Una infección estreptocócica o una infección estafilocócica? ¿Una alergia? ¿Una dermatitis de contacto? ¿Cuál les parece más probable? Una micosis, doctor. Por el lugar yo podría pensar en dermatitis por contacto, Dermatitis por por toallitas contacto. húmedas, por ejemplo. Ya, por contacto, dermatitis de contacto por toallitas húmedas o micosis, ¿no verdad? Por ejemplo. Ya, entonces supongamos que esas son las más frecuentes. Ahora sí, vamos a ver. El compromiso de los pliegues hace complejo su diagnóstico oportuno por su similitud con una infección fúngica que siempre debe descartarse, lo cual quiere decir que no siempre afecta el pliegue interglúteo, sino que a veces afecta a otros pliegues, ¿no verdad? Ya. Se presenta el caso de una niña de 4 de edad con diagnóstico de psoriasis. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza? Cuando voy estudiando este caso, yo lo que pienso es, esto entra dentro del diagnóstico diferencial de las dermatitis de los pliegues, ¿ya? En cual la causa más frecuente son las micosis, pero están los intertrigos bacterianos, están también las dermatitis de contacto y está también, ¿ya? ¿Por qué se le llama psoriasis inversa? ¿Sí? Porque en el momento, esa es la otra cosa que cuando yo estudio, el nombre me tiene que decir algo, ¿sí? Ya, yo me pongo a estudiar por qué, o busco en internet por qué se le llama psoriasis inversa, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se llama inversa? Porque afecta a los pliegues. Y en la psoriasis más que nada es las zonas de extensión. Correcto. Entonces, yo sé que cuando investigo veo que la psoriasis habitualmente ataca las zonas de extensión. Ustedes ven las placas de psoriasis generalmente ¿en dónde? En codos. O rodillas, codos. Ya, perfecto. Entonces, esta que ataca justamente las zonas de flexión, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene la psoriasis? Ser una enfermedad crónica con exacerbaciones, etcétera, ¿no verdad? Ya, entonces, ¿cuándo yo pensaría, esa es la siguiente pregunta que tengo que hacerme, ¿cuándo yo pensaría en una psoriasis inversa? Porque cuando yo vea esto, no voy a pensar en una psoriasis inversa. Yo voy a pensar que esto es una micosis, o que es una dermatitis de contacto, que es un intertrigo de otra causa, ¿sí? Y le voy a dar tratamiento. ¿Cuándo pensaría yo que es una psoriasis inversa? Cuando no es efectivo el tratamiento antimicótico o el tratamiento antibiótico. Entonces ahí leo el reporte de caso, ¿sí?
Hubo una paciente de 4 años de edad sin antecedentes de importancia que presentaba un cuadro clínico de, miren, 8 meses de evolución. 8 meses. No estamos hablando de 2 días, de una semana. 8 meses de evolución. Caracterizado por lesiones eritematosas con descamación que se iniciaron en la región posterior del muslo izquierdo. Recibió ya tratamiento tópico con mometasona en crema, tacrolimus en crema. Cada ciclo fue de 20 días continuos separados por 10 días. Durante el periodo se observó un adecuado control con notable mejoría. ¿Qué es la mometasona? Un corticoide de acción moderada. Correcto. ¿Qué es el tacrolimus? ¿Mm? Ya, supongamos que no sé qué es el tacrolimus. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, solo sé que es como que un inhibidor del sistema inmunitario, pero no sé cómo actúa exactamente. Correcto. Si no sé qué es el tacrolimus, ¿qué tengo que hacer? Bien. Ya, Ir y buscar, ¿verdad? Ustedes tienen internet, así que ¿cuánto se demora? A ver, ¿cuánto se demora? Busque qué dice el tacrolimus. Es un fármaco inmunosupresor. Ya, entonces, ¿cuánto se demoraron en ver eso? ¿Ya? 10 segundos. 10 segundos en buscar eso. No se queden sin saber, ¿ya? Entiendan lo que están leyendo. Entonces, ven que con fármacos corticoides inmunosupresores, o sea, con fármacos inmunosupresores, mejora adecuado control de las lesiones. ¿Ya? En los casos de hecho, de cualquier dermatitis, pueden disminuir los síntomas con fármacos corticoides o inmunosupresores, porque dermatitis, por el mismo hecho que dice itis, significa que hay inflamación, y si usted le pone un fármaco que inhibe la inflamación, van a disminuir los síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre las patologías inflamatorias y las infecciosas? Que van a disminuir los síntomas en las dos, pero las infecciosas van a disminuir los síntomas, pero la enfermedad se va a expandir. El germen va a estar feliz de que nadie lo combate, ¿ya? Entonces, cuando usted deje de ponerle, la lesión se va a regresar y peor que antes, ¿no es verdad? ¿Sí? Bueno, una semana después de la culminación, la paciente presunta reagudización de las lesiones con extensión a los glúteos, la región interglútea y los pliegues glúteos. La paciente consultó nuevamente 6 meses después debido a inconvenientes en el sistema de salud, o sea, como que estaba más o menos como que aquí en Ecuador, ¿no? En esta ocasión se observaron placas eritematosas con descamación en los glúteos, la región interglútea y los pliegues glúteos sin compromiso del área genital ni de otras estructuras corporales, que son las figuras que ven acá, ¿no es verdad? ¿Ya? Hasta ahí usted podría seguir pensando que es una micosis, simplemente una micosis maltratada o una infección bacteriana maltratada, puesta solo corticoides, ¿verdad? ¿Sí? Ante estas lesiones se decidió, por lo tanto, descartar inicialmente una infección fúngica. Como ya habíamos perdido como 6 meses, como no sé cuántos meses, ¿ya? Entonces se le hace directamente el examen con KOH, hidróxido de potasio, pero resulta que fue negativo. ¿Ya? ¿Cuáles son las otras posibilidades? una infección bacteriana. Una infección bacteriana y una psoriasis inversa. La cosa es, se podía haber dado entonces un tratamiento antibacteriano, haberle dado antibióticos, incluso por vía oral podríamos haber dado, ¿verdad? Pero, ¿qué habría pasado con una psoriasis a la que le das antibióticos vía oral? Por lo mínimo no habría mejorado, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegaron a diagnosticar? En este caso, como ya es un
es algo que no responde a los tratamientos convencionales, ahí sí viene la biopsia de piel, ¿verdad? Porque no hay otra manera hasta ahora de diagnosticar. ¿Y qué encuentran? ¿Qué le reforma, qué le reporta la biopsia? Miren ustedes. Hiperkeratosis, ¿qué significa eso? Psoriasis. No, pues, Producción excesiva de La queratina. psoriasis hace eso, hiperkeratosis. claro, pero no es la única que hace hiperkeratosis, ¿no? ¿Verdad? Ya. Y parakeratosis confluente, ¿qué significará eso? ¿Mm? Que está pasando por un proceso inflamatorio cutáneo. La pre- Ya, bueno, supongamos que no entendemos qué tenemos que ir a hacer. buscar. Ir a buscar en internet. Que le está- Agregados de polimorfonucleares, neutrófilos, intracórneos y capa granular atenuada. ¿Sí? Se supone que tenemos la cultura médica para saber eso, pero si no nos acordamos o si no sabemos qué tenemos que hacer, porque se acuerdan de la capa córnea, ¿verdad? Deben saber lo que es la capa granular y deben saber lo que son neutrófilos y deben saber lo que son polimorfonucleares. Pero supongamos que no se acuerdan de alguna cosa, tenemos que ir a Buscar. leer, a Investigar. buscar, a investigar, a buscar figuras, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos un paciente con esto o con cualquier enfermedad en los pliegues que no responda con antimicóticos, que no responda con antibióticos y que se vuelva de curso crónico, ya no vamos a decir quién sabe qué podrá hacer, ¿verdad? ¿Sí? Ya tenemos otra sospecha diagnóstica y ya sabemos que el siguiente paso es una biopsia, ¿verdad? Y ya sabemos qué podríamos encontrar en esa biopsia. Entonces, allí podemos decir, conozco esta enfermedad. Y miren que no es tan difícil, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Lo único que necesito no es saberme, yo no me necesito saber en qué locus, de qué cromosoma está la alteración genética, de qué proteína, de qué, ¿sí? Lo que necesito saber es cómo la voy a ver y de qué la voy a tener que diferenciar, ¿sí? Porque cuando ya tenga yo, en el momento en que yo sospecho psoriasis, yo puedo ir a buscar en cualquier parte toda la clínica de la psoriasis. Pero si yo no lo sospecho, no tengo que ir a buscar. ¿Está claro? Eso hagan con todas las enfermedades cuando las vayan estudiando. ¿Sí? Cada vez que encuentren una enfermedad rara, vayan a ver, bueno, ¿cuál es el síntoma principal que va a llamar la atención? ¿Cuál va a ser la enfermedad con la que me voy a confundir? ¿Y en qué momento me voy a dar cuenta que no es esa enfermedad, sino que es otra cosa? ¿Y qué examen o qué maniobra o qué pregunta o qué cosa en el examen físico o en la anamnesis me va a orientar hacia este diagnóstico? ¿Sí? ¿Y qué examen tengo que hacer para confirmar? Punto. ¿Sí? Usted aprenda a sospechar. Haga eso porque usted se va a ir al internado, ¿no? ¿Verdad? Usted se va a ir al internado y va a ver casos, ¿sí? ¿Ya? Lo mismo con los casos que vea o con los casos que lea, tiene que utilizar esa, eh, esa manera de estudiar. ¿Está claro? ¿Sí? Usted lee, por ejemplo, enfermedad de Wilson, no es dermatológica.
La cosa no es que usted se acuerde que sí, que la ceruloplasmina, que el cobre, que no sé qué. La cosa es que usted sepa cómo se le va a presentar a ese paciente. ¿Cómo se le va a presentar a un paciente con enfermedad de Wilson? ¿Mm? Porque ustedes pueden haber estudiado toda la fisiopatología del cobre y que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿y cuándo van a reconocer a un paciente con enfermedad de Wilson? ¿De qué sirve que sepan los detalles de la biología si no van a poder reconocer al paciente? ¿Sí? ¿Ya? El paciente con enfermedad de Wilson se le va a presentar como un niño con ictericia, como un niño con hepatitis, igualito. Así se le va a presentar. ¿Sí? ¿Ustedes creen que se le va a presentar con un paciente con anillo de Kaiser-Fleischer? ¿Cuándo en la vida van a ver un paciente y lo primero que le van a ver es el anillo de Kaiser-Fleischer? A ver, díganme. Y es más, el paciente con enfermedad de Wilson, cuando tenga el compromiso hepático, no va a tener síntomas neurológicos y no va a tener anillo de Kaiser-Fleischer, porque eso se presenta varios años después, cuando el paciente tenga, qué sé yo, 19, 20 años. ¿Ya? Por lo menos cuando sea ya un adolescente. ¿Sí? Por eso muchos pacientes con enfermedad de Wilson pasan inadvertidos, como hepatitis. Y recién uno se da cuenta cuando el paciente empieza a presentar síntomas neurológicos, cuando empieza a presentar corea, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, así usted va, bueno, ¿y cómo lo diferencia? Entonces, esas son las maneras en las que ustedes tienen que estudiar. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, por eso les he presentado los casos clínicos. Ahí ustedes tienen en imágenes de continuum, tienen un montón de casos clínicos que pueden revisar de aquí hasta la próxima semana. O hasta que ustedes quieran o puedan. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, no les doy casos clínicos yo porque ahí tienen bastante que revisar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dejarlos libres hasta mañana, para que vayan a revisar el montononón de cosas que les mando yo. Mm. Mm. ¿Qué me está diciendo María Barreiro? Que ya te veo que estás hablando y no te oigo. Que prohibido estar trompudo, doctor. Ah, ya. Bueno, ya está bien. Doctor, yo tengo una genuina pregunta. Dígame. ¿Cómo, cómo estudiar un artículo de 500 páginas? Como aquella vez que nos mandó a leer eso, artículo de aparato urinario, de una noche para la otra. De 500 páginas le mandé. Claro, casi era casi 500, era como 400. Algo. ¿Qué De artículo? la Sociedad Española. 496 era. Pero era en 90, solo de aparato urinario solo era en 90. ¿Cómo? De los protocolos de la Sociedad Española que nos envió cuando vimos el urinario. Ah, pero eso no era un artículo, pues eso era un montón de artículos, pues. Protocolo. Eso eran los protocolos. Ajá. Sí. Pero yo, a ver, ¿cómo, te voy a decir cómo estudiar 500 páginas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo estudia uno 500 páginas o cómo estudia uno una cosa larguísima? ¿Ya?
De la misma manera como tú te puedes comer un elefante. ¿Sí? ¿Cómo te puedes comer un elefante? Por En partes. partes. Correcto. Poco a poco, por partes. Eso es lo que pasa. Tú no tienes por qué leértelo de un día para otro. ¿Ya? ¿Sí? Tú tienes que dividirlo. Cuando tú tengas que matar a un monstruo gigantesco, primero pártelo. ¿Sí? ¿Ya? Ustedes no se comen, si ustedes ven todas las cosas que han aprendido desde que nacieron, son muchas. Si ustedes ven todas las cosas que han comido desde que nacieron, es un montononón de comida, ¿ya? Pero no se la comieron todo en un día. Ustedes no se comen el domingo la comida de toda la semana. Ustedes lo que hacen es dividirlo, ¿sí? ¿Ya? Las cosas y les voy a decir una cosa. Muchas cosas parecen largas, ¿ya? ¿Sí? Y son como la novela 100 años de soledad. Cien años de soledad es una novela que parecería que pasan muchísimas cosas, ¿ya? Y casi todas no son cosas nuevas, sino que son cosas repetidas. Tienen millones de repeticiones, pero con pequeñas variaciones que hace que parezca que son cosas distintas. De hecho, Es verdad. Aburre. A mí me aburre. eso es una de las de las cosas interesantes de la obra, precisamente, ¿no? Que parecería que pasan un montón de cosas y en realidad es lo mismo repetido de diferentes maneras, ¿sí? Así son las cosas en medicina, ¿sí? Si usted aprende a ver lo esencial y a descubrir que lo demás es simplemente la repetición de lo mismo con una u otra variación, se da cuenta que eso lo puede resumir en muy poco cantidad. ¿Usted cree que ha estudiado mucho de medicina? Bueno, dígame, ¿cuál es la composición histológica del intestino delgado? ¿Mm? Heliocilíndrico celular. No, pero dígame cuántas capas tiene la pared del intestino. 3. Es un tubo que tiene 3 capas, de las cuales la más interna es una mucosa, la media es una muscular y la externa es una serosa, ¿verdad? Ahora, después de que se aprende eso, dígame cuáles son las capas de una arteria. La tónica interna, la tónica media. Y la externa, de las cuales la interna es un endotelio, la media es una muscular y la externa es una cubierta fibrosa. Y en una vena, lo mismo. Y en un bronquio, y en el esófago, y en el colon, y en el uréter, y en el colédoco, y en el conducto de Wilson. Usted cree que ha estudiado un montón de cosas. Si usted lo estudia bien, se da cuenta que es lo mismo con unas pocas variaciones. ¿Qué le puede pasar al intestino? Que se obstruya. ¿Qué le puede pasar a las vías biliares? Que se obstruyan. ¿Qué le puede pasar al uréter? Que se obstruya. ¿Qué le puede pasar a los bronquios? Que se obstruyan. ¿Qué le puede pasar al esófago? Que se obstruya. ¿Qué pasa cuando algo se obstruye? Se acumula de un lado y falta del otro.
De un lado empieza a luchar y produce cólicos, del otro lado falta el... ¿Sí? ¿Ya? Si usted se da cuenta, la medicina es un montón de cosas repetidas de distintas maneras. ¿Sí? Como yo le decía, ustedes llegan al internado habiendo estudiado los adenomas, las adenitis, la adenoides, la adenohipófisis, los adenocarcinomas, el adenovirus, y no saben qué significa adeno. ¿Sí? No tienen idea de la cantidad de cosas repetidas que hay en medicina. ¿Ya? Parece que fuera un montón de cosas. Si usted estudia bien una cosa, eso le sirve para muchas otras. ¿Sí? Si usted quiere llevar un montón de globos, no los lleve inflados. Quite el aire, quite lo que no es esencial. No los lleve sueltos. Amarre unos con otros, así no se le caen. Si usted lleva globos sueltos e inflados, usted no puede llevar muchos. Pero si usted lleva globos desinflados y amarrados entre sí, puede llevar una infinidad de globos. Asimismo los conocimientos. No los coja como están. No coma la comida tragándosela. Pártala, sazónela, mastíquela, digiérala. Relacione unos conocimientos con otros y se va a dar cuenta que se puede acordar de todo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Contestada su pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos mañana. Un gusto. Gracias, doctor. Está bien, Gracias. doctor. Gracias, Que doctor. disfrute mi día. Como mucha torta. Pásale bien, doctor. ¡Feliz cumpleaños! Bye. Feliz cumpleaños, doctor. Feliz cumpleaños. Chao, Feliz gracias. cumpleaños, Feliz doctor. cumpleaños. Chao. Sigan los Feliz cum- deseos, doctor. Feliz cumpleaños, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, realmente.